Sofía, perdón, no oigo nada, no sé si está hablando. Doctora, un momentito, por favor, Ah, mi ya no, compañera. está bien, pensé que estaba hablando y no oía. Sí, no, doctora. Doctora, vamos a empezar. Adelante. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi grupo va a exponer lo que es los mecanismos de resistencia antimicrobiana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para comenzar, primero vamos a explicar lo que es la resistencia antimicrobiana. Según la OMS, nos define resistencia cuando las bacterias cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos. Esto hace que sea difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de la propagación de enfermedades. En síntesis, podemos entender la resistencia antimicrobiana como la capacidad de la bacteria que tiene de resistir a los antimicrobianos, o sea que los antimicrobianos no van a ser capaces de destruirlas o de inhibirlas. Ahora, este tema de la resistencia antimicrobiana, la OMS considera como un problema de salud pública a nivel mundial. Se considera como una de las 3 principales amenazas. Eso es lo que nos indica y que últimamente se ha visto que las bacterias han ido desarrollando esta resistencia, como más adelante mis compañeros van a explicar. Por decir, tenemos al Staphylococcus aureus, el cual es resistente a la meticiclina. Y nos dice que cuando las bacterias están desarrollando esta resistencia, se debe principalmente al uso indebido de los antimicrobianos. Y que también aquí es muy importante el tratamiento. Nos dice que un buen tratamiento antibacteriano lo que trata de hacer es curar lo que es la enfermedad y eliminar al agente patógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, para determinar la susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos, se van a seguir 3 métodos, los cuales nos dice que estos métodos están estandarizados según un laboratorio de Estados Unidos, que es la CLCI. Estos 3 métodos tenemos el disco de Kirby-Bauer, el cual también se conoce como el antibiograma. Tenemos la difusión Epsilon test y la dilución. Siguiente diapositiva. Ya. El método de dilución. Primeramente, este método consiste en que en una solución fisiológica se va a preparar a la bacteria y en ahí se va a formar lo que es una inoculación. Y luego de eso, como vemos aquí estos tubitos, en estos tubitos se van a ser los medios de cultivo, en donde más adelante se va a poner a la bacteria, pero primero se va a poner diferentes grados de concentración del antimicrobiano. Como por ejemplo, podría ser de 0.5, 0.25, así, en diferentes proporciones del antimicrobiano. Y luego se va a poner la inoculación de la bacteria, la cual hemos preparado a estos tubitos, que pueden ser de macrodilución o ser pequeños tubitos. Eso se va a poner para poder ver lo que es el crecimiento de la bacteria, ya que va a ser como un medio de cultivo, donde se está dando lo que es la reacción del microorganismo y del antimicrobiano. Y como podemos ver aquí hay diferentes colores
Estos colores nos van a indicar si la bacteria está creciendo o si la bacteria se ha inhibido. Como por ejemplo, en estos colores más oscuros nos dice que la bacteria ha tenido un crecimiento, mientras que en este rosado claro nos dice que la bacteria ha sido inhibida, no se han formado bacterias. Este resultado se va a conocer como la concentración inhibitoria mínima, es decir, que el antimicrobiano ha podido inhibir a lo que es al microorganismo, a la bacteria. Siguiente diapositiva. Ya. La difusión de test, o también llamado Epsilon test, ¿no? Esta otra técnica, primero vamos a necesitar lo que es una muestra y luego en la muestra también se va a preparar en un medio de cultivo en donde se va a hacer también igual que el anterior paso, la inoculación de las bacterias en solución fisiológica se va a preparar. Luego en una placa de Petri, como podemos ver aquí, se está haciendo el sembrado en el agar de esta inoculación de las bacterias con la ayuda de un hisopo. Y en esta técnica se van a usar unas tiritas, como podemos ver aquí en estas cajitas. Estas tiritas dice que ya vienen con escalas de medición de los antimicrobianos. Y también estas tiritas se van a poner encima de estas cajitas de estas placas, el cual va a medir lo que va a ser la actividad del antimicrobiano que está actuando contra la bacteria. Y también estos ya vienen automatizados y su resultado también va a ser la concentración mínima del antimicrobiano, el cual es capaz de inhibir el crecimiento visible de un microorganismo. O sea, también se está queriendo ver lo que es el crecimiento de la bacteria y se le pone también una temperatura adecuada para ver que hay ese crecimiento o no hay de la bacteria. Y las mediciones se van a hacer del antimicrobiano en microgramos mililitros. Siguiente diapositiva. Ya. Uno de los últimos métodos es el antibiograma, el cual más se utiliza para la detección de la resistencia antimicrobiana, ¿no? De las bacterias, el cual tiene como objetivo evaluar la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Y como podemos ver, este también se va a dar por la difusión en disco, que es el Kirby-Bauer. Siguiente diapositiva. Ya. Los pasos para realizar el antibiograma. Se va a poner primero en una placa de Petri, como podemos ver aquí, e igual que los anteriores pasos, se va a preparar una muestra y la bacteria se le va a sembrar en una solución agar, todo se le va a expandir, como vemos en la imagen. Luego, aquí, a diferencia de las otras soluciones, se van a usar unos disquitos. Estos discos van a estar embebidos en lo que es el agente antimicrobiano y los cuales se van a poner encima de esta inoculación de las bacterias para ver esa resistencia, ¿no? De las bacterias y si hay el crecimiento. Para el crecimiento se las va a poner a una temperatura también adecuada. Y aquí, a diferencia de los otros métodos, se va a formar unas zonas de inhibición, como podemos ver en las imágenes, halo de inhibición, perdón, los cuales nos van a indicar si 3 respuestas de la bacteria, si es resistente, si es intermedio y si es sensible. Siguiente diapositiva. Ya. Para poder interpretar el antibiograma, vamos a tener unas tablas, las cuales ya están estandarizadas, en donde están esas 3 escalas que les he dicho de resistente, sensibilidad e intermedio. Y aquí en estas tablas podemos ver 3 grupos, ¿no? De los cuales están organizados los antimicrobianos y se va a ver cuáles antimicrobianos no, cuáles van a actuar contra las bacterias. Siguiente diapositiva.
Continuando con el tema, se me escucha, ¿no? Sí, Jael. Sí, sí, adelante. Sí, Ya está bien, doctor. Ya, continuando con el tema. Continuando con el tema, se me escucha. Sí, sí, Continuando con el tema, se me escucha. Continuando con el tema. ahora sí no oigo nada. Chicos, no se oye nada y estamos ya ahí cuarto. Por favor, ¿a quién le toca? Y si no, salten, porque si no, no nos va a dar para terminar este tema. Doctora, creo que está teniendo problemas con su internet. Mi otra compañera va a seguir Sí, explicando. sigan con el otro, no importa. Ya, continuando con el tema, entre los mecanismos de resistencia antibacteriana está la modificación del antibiótico. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos mecanismos. Uno es la alteración química del antibiótico. Un ejemplo, podemos utilizar el cloranfenicol. El cloranfenicol normalmente inhibe la síntesis de proteínas. Este va a entrar a la bacteria y se va a ubicar a nivel de los ribosomas y va a inhibir la síntesis de proteínas. Hay bacterias que van a tener la capacidad de codificar una enzima que va a alterar la estructura del cloranfenicol. Esta enzima va a ser la cloranfenicol acetil transferasa. Este va a ser una acetilación, va a acetilar el grupo 3-hidroxi del cloranfenicol y su producto va a ser incapaz de unirse a la subunidad 50S del ribosoma, por lo tanto la bacteria va a ser resistente. Siguiente diapositiva. En el caso de otras moléculas, pueden sufrir acetilación, hidrólisis, fosforilación, nucleotidilación y reducción. Siguiente diapositiva, por favor. Otra forma puede ser la destrucción de la molécula antibiótica. Van a haber enzimas que van a ser capaces de hidrolizar al antibiótico. Un ejemplo que se usa son los beta-lactámicos, que son la penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Estos normalmente se van a unir, los beta-lactámicos, a los BPB, que van a ser proteínas fijadoras de penicilinas que van a estar en la membrana celular de la bacteria. Estos al unirse van a inhibir el ensamblaje de las cadenas de peptidoglucano de la pared celular
y esto va a activar una autólisis que va a degradar la pared celular y va a dar lugar a la resistencia, va a inactivar a la bacteria. Este es un bactericida por excelencia. Pero como estamos hablando de resistencia, van a haber algunas bacterias que van a codificar enzimas que van a ser las beta-lactamasas. Estas van a pasar por la transcripción, traducción, finalmente en proteínas y van a tener la capacidad de hidrolizar el anillo beta-lactámico. Siguiente diapositiva, por favor. De esta manera, a la penicilina activa, la beta-lactamasa corta el anillo beta-lactámico y la inactiva. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los beta-lactámicos, que van a ser las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, los monobactámicos, los carbapenémicos, que vamos a mencionar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En las bacterias gram positivas, podemos ver que tienen una membrana plasmática en la que va a estar ubicada el PBP, luego va a estar el peptidoglucano, la cápsula. Los beta-lactámicos se tienen que unir al PBP para inactivar la bacteria, pero como están presentes las beta-lactamasas, van a ir a hidrolizar el anillo beta-lactámico y esto la va a hacer resistente. En el caso de las gram negativas, tienen la membrana plasmática, el espacio periplasmático en el que está ubicado las beta-lactamasas, después está el peptidoglucano y la membrana externa en la que van a estar las porinas. En los gram negativos, el beta-lactámico va a ingresar por las porinas, va a atravesar el peptidoglucano y tiene que llegar al PBP. Como está presente la beta-lactamasa en el espacio periplasmático, esta va a ir antes a unirse al PBP, lo que va a hidrolizar el anillo beta-lactámico, por lo tanto va a inactivar a la molécula beta-lactámica. Siguiente diapositiva, por favor. En la clasificación de las beta-lactamasas se puede dar por dos criterios, genéticos y fenotípicos. En este cuadro podemos ver la clasificación según Ambler y Kahrenbluch. Siguiente diapositiva, por favor. Recalquemos que es importante saber el tipo de beta-lactamasa que produce una bacteria, porque al saber esto, podemos optar por alternativas terapéuticas en bacterias que van a estar resistentes. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente. Una más. Eso. Se puede determinar el tipo de beta-lactamasa mediante ensayos in vitro. Cada beta-lactamasa va a tener un blanco a determinados beta-lactámicos, como por ejemplo las penicilinasas van a tener como blanco a las penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación. Los BLE, que son los beta-lactámicos de espectro expandido, beta-lactamasas de espectro expandido, van a tener como blanco las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y cuarta. En el caso de las carbapenemasas y las metalobeta-lactamasas, estos van a tener como blanco a todos los beta-lactámicos. Siguiente. Las beta-lactamasas de espectro extendido. Estas van a ser resistentes a la ampicilina, van a tener resistencia a la ampicilina, cefuroximina, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefepime. Y van a ser inhibidas por el sulbactán, ácido calbulánico, tazobactán y avibactán. Siguiente, por favor.
En un test fenotípico, este es un test fenotípico en el que se pone la cefotaxima, ceftazidima, cefepim más el ácido calbulánico, y si en este va a salir sensible, ahí se puede confirmar que es un BLE, pero si este sale que es resistente, está descartado el BLE y se puede sospechar de un posible AMPC. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver en el centro el ácido calbulánico, en arriba está el astronam, en la izquierda ceftazidima y en la derecha cefepaim. En el caso del ceftazidima, podemos ver un aro pequeño alrededor. Cuando este se va a ir a aproximar al ácido clavulánico, se va a observar un aumento en la susceptibilidad, porque en esta zona ha habido una sinergia antimicrobiana entre ambos. Este va a ser un test de confirmación fenotípica para saber el tipo de beta-lactamasa. Siguiente, por favor. En la clase C, los AMPC, que son las cefalosporinasas, van a ser resistentes a la penicilina, ampicilina, amoxicilina y cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y monobactámico. Van a tener sensibilidad a carbapenasas y cefalosporinas de cuarta generación. Las AMPC se van a producir de la siguiente manera. En la imagen 1 podemos ver 1.6 AMP. Estos van a ser restos de la membrana celular que van a ingresar por la permeasa AMPG. Al ingresar, estos se van a unir a la AMPR, que es reguladora de los genes AMPC, y se va a producir la beta-lactamasa AMPC. Por otro lado, cuando este ingresa al citoplasma bacteriano, la molécula AMPD va a cortar al AMPC en ácido 1,6 AMP y péptidos. Estos péptidos se van a unir al AMP regulador, bloqueando a este, por lo tanto no se va a formar el AMPC. Siguiente. Podemos mencionar de esta imagen las carbapenasas que van a ser preocupantes, que es la de clase A y la clase B. La de clase A es de tipo serin beta lactamasa y la de tipo B metalo beta lactamasa, que este necesita de un metal para ejercer su acción, que en este caso va a ser el zinc. Siguiente. Bueno, este es el segundo mecanismo que tiene la bacteria como para ser resistente, ¿no? El anterior que explicó son de enzimas. Esto básicamente es que no va a dejar entrar a lo que son los antimicrobianos al interior de la célula. ¿Por qué? Porque los antimicrobianos, como sabemos, tienen que hacer su efecto en el interior de ella. Por ejemplo, inhibiendo la síntesis de proteína o el ácido nucleico. En este mecanismo están dos: la disminución de la permeabilidad y la expulsión del antibacteriano por las bombas de flujo. En la disminución de la permeabilidad, básicamente es que el antimicrobiano va a entrar por las porinas que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram negativas, o también puede estar en lo que es en la membrana nomás, pero esto en las bacterias gram negativas. Entonces, el antimicrobiano va a usar esta ruta para poder ingresar a la bacteria y hacer su acción correspondiente.
Entonces, la resistencia de la bacteria va a hacer que va a cesar estas porinas y cuando va a estar cerradas no entra. Entonces, ese es su mecanismo de acción, perdón, de resistencia. Luego está lo que es la expulsión del antimicrobiano por las bombas de flujo. La bacteria tiene la capacidad de producir lo que son proteínas, van a codificar proteínas, las cuales se van a incrustar a la membrana, ya sea en las bacterias gram positivas o gram negativas, y estas van a actuar como flujos de salida cuando ya el antibacteriano va a entrar a la bacteria. Entonces, estas lo van a expulsar y así inhibiendo, pues para que no haga su acción. Primero va a reconocer el antibacteriano, luego se va a unir al antibacteriano y pues lo va a expulsar. Esta va a usar lo que es ATP. Un ejemplo sería lo que es la pseudomona aeroginasa, que es capaz de expulsar las fluoroquilonas. Bueno, ahí me toca exponer sobre la alteración de los puntos diana, que es el tercer mecanismo de resistencia antimicrobiana que tienen las bacterias, ¿no? ¿Qué son los puntos diana? Hay que recalcar que son también llamados puntos blanco, que son los sitios específicos donde el antimicrobiano se va a unir a estas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí se emplean dos mecanismos, una protección que es del sitio blanco y una modificación del sitio blanco. Dentro de esta modificación del sitio blanco vamos a presentar 4 subtipos que los vamos a mencionar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, comenzando con el primer punto, la protección del sitio blanco. Aquí se refiere a que muchas veces una bacteria sintetiza una proteína. Por ejemplo, vemos la imagen de la izquierda. Esos puntitos rojos son un antimicrobiano y por lo tanto antes se unían a la subunidad mayor del ribosoma. Pero ¿qué pasa? La célula sintetiza una proteína que bloquea ese sitio diana, ese sitio de unión al antimicrobiano y por lo tanto el antimicrobiano ya no ejerce su función. Un ejemplo de esto es la Klebsiella pneumoniae, que es resistente a las fluoroquinodonas. Como vimos anteriormente, las fluoroquinodonas son antimicrobianos que actúan sobre la ADN girasa, como podemos ver ahí en la imagen de la derecha, y también sobre la topoisomerasa de tipo 4. Y estas ejercen su acción ahí. Pero ¿qué pasa? Que la célula sintetiza una proteína llamada QRN, en la estrellita, como ven ahí, sintetiza esa proteína que bloquea ese sitio de unión y por lo tanto el antimicrobiano ya no ejerce su función, haciendo que ésta sea resistente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, este es el segundo punto, que es la modificación de un sitio blanco. ¿Qué pasa aquí? Se puede dar por una mutación de genes que codifican el sitio blanco. Es decir, que la ADN girasa puede mutar y cambiar de forma. Por ejemplo, como vemos acá, era de forma redonda, pero después se vuelve un poco más ovalada. Esto sucede en las enterobacterias, que también son resistentes a las fluoroquilodonas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. También aquí hay una alteración enzimática. ¿Qué pasa? Es una acción enzimática donde las enzimas pueden modificar, pueden acetilar o metilar a una estructura y cambiarla y por lo tanto los antimicrobianos ya no serían de acción a estas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con un reemplazo completamente del sitio blanco? Bueno, aquí vemos una Staphylococcus aureus que contiene unas PBPs. Las PBPs, como vimos, atrás por favor, las PBPs son las proteínas de unión a la penicilina, ¿no? Estas se encuentran en la membrana de la Staphylococcus y estas son encargadas de sintetizar la pared celular de la bacteria. Y por lo tanto, si se bloquea la acción de esta, no es viable, ¿no? La bacteria. ¿Qué ocurría con la penicilina? O bueno,
que bloqueaba estas PVPs y por lo tanto no había una codificación de la pared celular de la bacteria. Pero hoy en día la mayoría de las bacterias son resistentes a la penicilina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como vemos ahí, esos puntitos rojitos serían que las PVPs con el paso de los tiempos han sintetizado unas enzimas llamadas penicilinasas que son capaces de bloquear la acción de la penicilina. ¿Qué ocurre con la meticilina? Bueno, aquí la meticilina ejerce su efecto sobre las PVPs, pero la bacteria tiene algunos genes que codifican otros tipos de PVPs, por ejemplo, como podemos ver ahí, que es la PVP2A, y por lo tanto esta es un reemplazo completamente de sitio blanco y no puede ser reconocida por la meticilina. Por lo tanto, le da otro mecanismo de resistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué pasa en el sitio blanco? Esto se refiere a que un antimicrobiano que inhibía ciertas enzimas, la bacteria puede tener una presencia de enzimas alternativas a las que estaban inhibidas. Y estas enzimas alternativas pueden desencadenar los metabolismos necesarios en la bacteria. Y a esto se desarrolla otro tipo de resistencia de la bacteria. Y en la imagen de abajo podemos ver una sobreproducción de enzimas, que es otro tipo de resistencia, sobreproducir más enzimas porque los antimicrobianos de acción que actúan sobre las enzimas no son suficientes. Siguiente diapositiva, por favor. Mecanismos de resistencia. Bueno, aquí podemos ver diferentes mecanismos de resistencia que tienen para un antimicrobiano. Un ejemplo es la tetraciclina, que su efecto de la tetraciclina es un mecanismo de inhibir a los ribosomas, que si se inhiben a los ribosomas, obviamente se inhibe la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Y qué pasa? Los mecanismos para la tetraciclina son una bomba de flujo, como podemos ver aquí en el dibujo de la derecha, el antibiótico, en este caso que sería la tetraciclina, que se une y luego inmediatamente la bomba de flujo lo expulsa. ¿O qué puede pasar si la tetraciclina entra y existe una modificación del sitio blanco del antibiótico? Pues el antimicrobiano no ejerce su función. O puede haber que un sitio mutado y por lo tanto no se va a unir la tetraciclina. O una acción enzimática y hidrolítica. Esto se refiere a que las enzimas que produce la bacteria hidrolizan a la tetraciclina, la destruyen. Así. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver mecanismos de resistencia bacteriana. Bueno, en la imagen podemos ver algunos antimicrobianos, por ejemplo, los beta-lactámicos, que su acción es inhibir la función de síntesis de la pared celular o ruptura de las membranas. Los aminoglucósidos, que inhiben la acción de los ribosomas. Las sulfonamidas, que dan una interrupción en la vía metabólica clave. Y como vimos a las quinolonas, que su acción estaba en el complejo de ADN polimerasa y topoisomerasa de tipo 4. Existe una interrupción en la síntesis e integridad del ADN. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para concluyendo esto, la expansión de la resistencia bacteriana. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la bacteria resistente continúa su crecimiento aún con el uso de los antibióticos. Puede ser esto muy rápida. Como ejemplo, se puede tener que una bacteria única que tiene resistencia, a medida que pasa el tiempo y se administran antimicrobianos, estos se expanden y le dan la resistencia a otros géneros y especies diferentes, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Eso sería todo por mi parte. Antes de entrar a lo que es a la prevención, vamos a retroceder un poquito, por favor. Continuando con el tema, yo voy a hablar de la prevención
Buenas, doctora. Voy a continuar el tema que no pude exponer. Mi conexión estaba mal. Ya, en cuanto a los mecanismos de resistencia antimicrobiana en las bacterias, vamos a encontrar diferentes mecanismos. Depende al antimicrobiano. En algunos casos, el antimicrobiano no va a poder ingresar a lo que es la bacteria, o incluso algunas veces va a ingresar, pero no va a haber, se va a eliminar dentro de la bacteria. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Los mecanismos de resistencia van a ser diferentes y específicos para cada tipo de bacteria, para las gram negativas y para las gram positivas, pero principalmente se da en lo que son las gram negativas por el paso de los plásmidos, por una transferencia de genes resistentes. Se va a dar también por lo que es una transferencia de genes en lo que es el cromosoma, como podemos ver ahí, y por lo que son los plásmidos mediante la conjugación. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? El origen de estos, de la resistencia a los microbianos, se va a dar de dos formas. Una puede ser genético, que va a ser codificado porque, como ya había mencionado, por el cromosoma bacteriano y también por los plásmidos. Y puede haber otro que va a ser no genético. Siguiente, por favor. En cuanto al no genético, hay tres formas. La primera va a ser que los antimicrobianos van a actuar en las bacterias con replicación activa. ¿A qué me refiero a esto? Que cuando la bacteria va a estar multiplicándose o en crecimiento es donde va a haber la acción del antimicrobiano. En caso de que la bacteria no se esté multiplicando o esté inactiva, entonces no va a haber la acción del antimicrobiano y entonces se va a dar por entendido que está formando resistencia a este antimicrobiano. Un claro ejemplo puede ser Mycobacterium tuberculosis, que está en inactivo y por lo tanto se dice que tiene resistencia a los antituberculosos, pero se encuentra presente aún en el tejido, pero no se está multiplicando, entonces no va a haber una acción de los antituberculosos contra esta bacteria. El segundo va a ser por la ubicación de microorganismos en donde los antimicrobianos no penetran o no son activos. Un ejemplo de este puede ser por la bacteria salmonera, que provoca lo que es la fiebre tifoidea. Esta bacteria se va a encontrar intracelularmente en la bacteria. Entonces, algunos antimicrobianos no van a poder ingresar lo que es la membrana de la bacteria y no va a haber una acción del antimicrobiano sobre esta bacteria. El tercero va a ser la afectación del punto blanco de los antimicrobianos por generaciones. En un ejemplo puede ser de un antimicrobiano que sea inhibidor de la pared celular de una bacteria, puede ser los betalactámicos, que estos inhiben la pared celular de las bacterias. Pero en caso de que una bacteria no tenga la pared celular o se transforma en una forma L de las bacterias que no contienen pared celular, entonces no va a haber la acción del antimicrobiano sobre esta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la forma genética, aquí podemos ver que tenemos una bacteria que es sensible al antimicrobiano. Entonces, va a haber una mutación, va a haber por la transferencia de genes de resistencia que se puede dar a través de los plásmidos por diferentes bacterias, a través de lo que es una transferencia horizontal por los bilisexuales, va a adquirir lo que es la resistencia y se va a formar una bacteria nueva que ya tenga resistencia a los antimicrobianos. Esto se va a dar de dos formas. Puede ser una resistencia cromosómica y extracromosómica. La cromosómica se va a dar espontáneamente y la extracromosómica va a ser
la que más se da, que va a ser principalmente por los plásmidos. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las formas que se puede dar lo que es la transferencia de genes de resistencia. Por la conjugación, que principalmente se da en lo que son las bacterias gram negativas, a través de los pilis sexuales va a haber una transferencia de lo que son de genes de resistencia a través de los plásmidos. La otra se va a dar por lo que es la transformación, que esto se da cuando una bacteria se degrada o muere, entonces va a haber lo que son unos segmentos de ADN libres, lo que va a provocar que la bacteria capte estos segmentos de ADN y de esta forma se va a dar la transformación. Va a adquirir genes de resistencia que tenía la antigua bacteria que ya ha muerto. Otra forma puede ser la traducción, que es mediada principalmente por los virus o bacteriófagos. Y la siguiente, por favor. Y culminando, la base genética de la resistencia bacteriana de antimicrobianos, como ya había mencionado, se da por dos, que son por los plásmidos, que son fragmentos de ADN circular, y por los transposones, que son genes saltarines que pueden saltar en diferentes lugares en lo que es en un mismo genoma de la bacteria. Eso es todo. Gracias. ¿Ya terminaron? No, doctora, falto yo, pregunta. Giovanna Rodríguez. Mm, Ya. Continuando, yo voy a hablar con la prevención y riesgos. Ya. Existen diversas estrategias para poder prevenir esta resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, mantener a la gente susceptible. Esto puede ser dando antibióticos de manera correcta. También haciendo un estudio a la bacteria que se va a tratar, conociendo su género, su especie, y también podemos conocer su sensibilidad para un mejor diagnóstico. Y eso. Y prevención dice, también prevenir para las infecciones, hacer un diagnóstico y tratamiento eficaz de usos de los antimicrobianos. También un uso óptimo de la resistencia a los antimicrobianos, y si se llega a dar la resistencia, prevenir su transmisión. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Riesgos en el uso indiscriminado de los antimicrobianos. Algunos de los riesgos que podrían ser sensibilidad en la población, o también hipersensibilidad, como anafilaxis, también fiebre, erupciones cutáneas. Otros serían cambios en la microbiota normal del cuerpo. Esto porque la bacteria, los antibióticos no diferencian lo que es en la flora normal y la del organismo y la patógena, y enmascarar una infección grave sin erradicarla. Esto se da, puede ser cuando consumen medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, para poder calmar los síntomas, sin saber realmente la causa, que podría ser una infección bacteriana o una infección de virus. La toxicidad del fármaco directo, otro también que sería desarrollo de resistencia a los medicamentos en poblaciones microbianas. Siguiente diapositiva. Ya. Métodos para mejorar el uso de los antimicrobianos. Sería educación pasiva del personal de salud, restringir los formularios de hojas para los pedidos de los antibióticos,
aprobación previa para iniciar y continuar los tratamientos. Siguiente diapositiva. Continuando situación o cambio de farmacia, evaluación multidisciplinaria de la utilización de medicamentos. Esto se refiere a que debe haber una comunicación con el médico, el laboratorio y los microbiólogos. También educación interactiva del personal de salud, retroalimentación sobre el desempeño de los proveedores y unidades clínicas, sistemas electrónicos de apoyo para opciones de decisiones, hojas de pedidos en línea. Estos puntos son más para una aplicación en la clínica para el personal de salud, pero también debemos considerar de que existe en la población un problema ya que hay venta libre de lo que son los medicamentos, los antibióticos en farmacias, también en tiendas comunes. Podemos encontrar la automedicación igual de las personas que es un poco complicado para poder llegar a cumplir estos puntos. Siguiente diapositiva. Patógenos multiresistentes que son prioritarios para la OMS. Esto es una lista de los patógenos que son que a lo largo del tiempo se vuelven muy resistentes lo que son a los antibióticos. En prioridad 1 tenemos crítica, donde son multiresistentes, como los Acinetobacter, Pseudomonas, que son resistentes a los carbapenémicos, también que son resistentes a los carbapenémicos y productos de B-lactamasas de aspecto extendible. Siguiente diapositiva. En la prioridad 2 tenemos el elevada, que es que se están volviendo resistentes, que están en camino a ser más resistentes. Tenemos a los Enterococcus, resistente a la vancomicina, Helicobacter, resistente a la claritromicina, Campylobacter, resistente a la fluoroquinolonas, la Salmonella, resistente a también fluoroquinolonas, la Neisseria gonorrea, que es resistente a los cefalosporina y fluoroquinolonas. Siguiente, por favor. En la prioridad 3 tenemos un nivel medio, que también van en camino a ser multiresistentes estas bacterias. Streptococcus, resistente a la penicilina, el Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina, y la Shigella, resistente a la fluoroquinolonas. Siguiente. Gracias. A ver, la consulta a todos los integrantes del grupo. ¿Han tenido mucha dificultad en entender esto? Y les pregunto específicamente, a ver, a Ríos Giovanna, ¿por qué cree que nos interesa o deberíamos conocer los mecanismos de resistencia frente a los antimicrobianos si pensamos que estamos en una carrera de medicina? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Para qué nos interesa esta clase? ¿Para qué nos interesa conocer mecanismos de resistencia el día que vayan a hacer tratamiento a un paciente? Es importante para esa información, para investigar más sobre la resistencia a los antibióticos y mejorar aún más esto y mejorar esto lo de la resistencia. Fíjese, el día de mañana si tiene un paciente y le dicen, por ejemplo, que el estafilococcus aureus de ese paciente es resistencia a la meticilina, ¿para qué le interesa saber el mecanismo de resistencia?
Giovanna, sigo con usted. Usted ha mencionado, por ejemplo, que son mucho más importantes los mecanismos, o sea, en realidad diferentes, los mecanismos de resistencia en gram positivos y en gram negativos. ¿Puede darnos algún ejemplo en ambos casos? Jael, usted hablaba de resistencia a las cefalosporinas. ¿Cuántas clases de cefalosporinas conoce? Jael. Sí, doctor. ¿Cuántos tipos de cefalosporinas conoce? Bueno, si no contestan, paso. Es que necesito, más que evaluar esta parte, es ver hasta dónde hemos entendido. Hinojosa Sofía. No, ¿Qué es una fluoroquilona? Hinojosa Sofía. Doctora. Lo que pasa es que es mi responsabilidad hacer las correcciones. En alguna parte menciona fluoroquilonas y son fluoroquinolonas. Sofía, a usted misma. Si tengo una bacteria con una beta-lactamasa de espectro extendido, ¿es correcto darle una cefotaxima como tratamiento de elección? Sí, doctora. Madeleine Quinteros, la misma pregunta. Si yo he entendido qué son los beta-lactámicos, ¿para qué ¿para qué me sirve conocer una CIM de una bacteria frente a un antibiótico? Doctora, eso nos sirve para determinar la sensibilidad de la bacteria al antimicrobiano, o sea, para ver si es resistente, si es sensible, para eso, yo creo. Brian, después de lo que he explicado, a ver, en sus propias palabras, ¿a qué se denomina Staphylococcus meticilino resistente? A la acción de la bacteria que puede tener resistencia a este antimicrobiano, que se da por una modificación de su sitio diana, un reemplazo de su sitio diana. Y si tiene una bacteria meticilino resistente, ¿cuál es la terapia de elección? En este caso se utilizarían medicamentos más fuertes, que serían como la vancomicina, pero no la penicilina en primer lugar, porque la mayoría de las cepas son resistentes a esto. Arlette, si resume lo que usted misma ha explicado, ¿en qué consiste y cómo se hace la clasificación de las beta-lactamasas? O sea, ¿qué son las beta-lactamasas y en base a qué se hace su clasificación? Las beta-lactamasas van a ser enzimas que van a ir a hidrolizar a los beta-lactámicos. Y se clasifican en base a su resistencia. Pero es que son mecanismos de resistencia. Uh-huh. Es lo que quiero. ¿Qué van a estudiar en este capítulo? Si hacemos un resumen de todo lo que ustedes han visto.
No, hay una pregunta más que quiero hacerle a Jael. Usted que ha visto la última parte, ¿nos puede explicar qué es la presión selectiva? Todo eso tienen explicado también en la teórica. A ver, ¿qué es lo que quiero que estudien en este caso para todos los que están presentes? Primero, que definan qué es resistencia. ¿Cómo se puede determinar la resistencia y para qué es útil? Algo que tenemos que tener claro, ¿por qué saber mecanismos de resistencia? Porque hoy en día se ha visto que una bacteria puede producir una enzima que puede ir a degradar ciertas moléculas, pero no otras, por ejemplo, las beta-lactamasas. Hay beta-lactamasas que destruyen solamente penicilina, ampicilina, etc. Hay otras que destruyen ya cefalosporinas de primera, hay otras que van destruyendo las de segunda, hay algunas que destruyen todas las cefalosporinas. Entonces, necesitamos saber el tipo, sí, porque puedo darle un beta-lactámico, pero tengo que saber qué beta-lactámico, y eso está en función al tipo de beta-lactamasa que produce, por ejemplo. Entonces, traten de organizar sus ideas y por un lado vean mecanismos de acción que hemos hecho en la clase anterior y por otro lado vean todos los mecanismos de resistencia, pero dándole un sentido. Preguntas que les puedo hacer, por ejemplo, yo les pongo que la cefotaxima es el tratamiento de elección en caso de una bacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿no es cierto? Porque la beta-lactamasa de espectro extendido va a inhibir a todas las cefalosporinas hasta de tercera generación. Lo que quiero es que la información que tengan la analicen. Si tienen alguna duda después del análisis, tenemos la plataforma. Pueden subir también las preguntas a la plataforma. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de elección en el caso de una AMC? Esas son las cosas que quiero que analicen, porque finalmente eso es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico. Y cuando les preguntaba qué es una presión selectiva, es la explicación de por qué el uso indiscriminado de antimicrobianos está originando resistencia. Porque lo que ocasiona es que las cepas sensibles las va inhibiendo y le da opción a que las cepas resistentes se multipliquen y por lo tanto sean las predominantes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Les voy a pedir entonces a todos los que están en la sala algunas preguntas o alguna forma de preguntar el contenido de esto hacemos durante esta clase. Ya, o sea, yo les pregunto, hay ejemplos de qué es lo que les preguntaríamos en función a los objetivos. ¿Por qué queremos aprender esto? No solo es teoría, sino que tiene que ser aplicado un poco a la práctica médica como tal. Por lo tanto, les voy a pedir que ustedes analicen toda esa información y si tienen alguna duda, la suban a la plataforma. Y nuevamente les voy a recomendar, traten de tener todas sus estrategias, o sea, su tecnología a punto para no tener estos inconvenientes, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que ser concretos en la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, chicos, cualquier cosa, ustedes analizan la información, ya tienen fecha de examen, ya tienen que estar estudiando estos temas, así que cualquier otra observación, por favor, tienen plataforma para que se contesten las dudas que tengan. Por lo pronto vamos a llegar hasta aquí, ya son las 3, que tengan buenas tardes. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.